Empezamos ya. Buenos días. Buenos días a todos, buenos días. Como les comentaba, el fin de semana salí, fuimos a Tampico, así que ando todo quemado. Es un calorón, pero bueno. Lo bueno es que no llovió tanto, o llovió en las noches. Entonces, lo malo, pues es que obviamente todas las mensajes, tengo 4, se puede ver en la pantalla, no he leído. También tengo cosas que me mandaron, no las he revisado. Con todo gusto. Hoy en la tarde, que espero ya tener tiempo, con todo gusto lo vemos, no hay ningún problema. Este, el, bueno, la parte de raíces imaginarias, que es la parte que faltaría, no la hice, entonces, bueno, como no la vemos en las prácticas, no, pues normalmente no la tomo en cuenta, pero bueno, normalmente terminamos de 1 o 2 semanas antes, entonces, voy a tratar de ese tipo de temas que posiblemente hayan quedado ¿cómo se llama? Esto no es. En el tintero, pues cubrirlas, no todo lo que de alguna manera haya podido faltar, esperamos que lo, que lo, pues lo cubramos de todas maneras, o sea, realmente la unidad como tal, básicamente está cubierta, o sea, no hay ningún problema, simplemente que, les digo, a veces uno puede decir, "Ay, chihuahua, no encuentro, no los encuentro, no encuentro al equipo y bueno, no hay ningún problema, pero lo curioso es, o ando todavía muy dormido, pero bueno, no importa, de todas maneras el material está en los otros cursos, entonces no hay ningún problema, pero bueno, ok. Entonces, hasta ahorita hemos visto la primera unidad tiene que ver con errores, ¿sí? Y los errores es interesante que nos sirven como una referencia. O sea, nosotros vemos que, por ejemplo, ayer que estaba de viaje, yo esperaba venir más tarde, o sea, yo esperaba llegar aquí como a las 8 de la noche, 9 de la noche, pero al final, pues no fue necesario y terminamos bastante bien. Entonces, pues fue muy bueno. Hubo un error positivo, ¿no? Un error que me benefició, llegamos mucho más temprano. Entonces, en la segunda unidad estos errores nos pueden servir para saber cuándo detenemos el método. Cuando llegamos a un error cero o un error aceptable, pues ya detenemos las cosas, ¿no? De hecho, existen modelos en Estados Unidos donde tú ya no terminas la carrera en un plazo que tú, o sea, como nosotros, ¿qué decimos? Terminas la carrera en 4 años y medio, en 6 años, ¿no? Ya ellos ya dicen, pues depende como tú puedas, puedes terminar en 4 años, en 8 años, en 5 años, o sea, ya es dependiendo del error. Y lo mismo pasa, por ejemplo, en el doctorado. En el doctorado normalmente son 3 años, 4 años, y pero la gente depende el desarrollo de tu avance, o sea, este, hay gente que podría terminar su doctorado en un año, si es que ya tiene mucha investigación, o podría terminarla, digo, yo la terminé en casi 7, y tengo amigos que terminaron su doctorado en casi 11 años, entonces, este, por ejemplo, el doctorado sí es un programa por error, o sea, hasta que en teoría ya no tengas errores cuando terminas, ¿no? Entonces, eso lo veíamos en la segunda unidad, que es el concepto de raíces. En la segunda unidad, lo más interesante fue el concepto de métodos iterativos. Como repetimos, 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 y lo que intentamos es mejorar. Bueno, caso su servidor. No sé si recuerdan las primeras 2 semanas en las grabaciones y eso empecé a tener errores y parece que ya los he estado mejorando. Cada vez ha habido menos errores. Espero que continúe así. Eh,
también lo que veíamos en esto es de que el hecho de tener varios métodos, varias estrategias, pues te ayuda también para confirmar. Te ayuda también para confirmar de que si algo funciona y que tengas esa confianza. Ayer que venía manejando, me ha pasado últimamente que pues, como quiera, pues ya me afecta los años que llevo manejando, 30 años manejando, entonces, ya me canso más fácil o tengo que estirar las piernas, ya o me empiezo a sentir un poco mareado después de 6, 7 horas de manejar. Obviamente ya el cuerpo ya no es igual. Entonces, mucho de lo que hacemos, eso te da una idea de que debes de, pues, ir cambiando. Siempre es importante el cambio, ¿sí? Entonces, pues lo mismo ustedes, o sea, ustedes ahorita están muy jóvenes, están con todo físicamente en las mejores condiciones físicas y mentales, esperamos. Entonces, también debemos de ser así, repetir hasta mejorar y mejorar y mejorar, o llegar a lo que andamos buscando, ¿no? En este caso de la unidad número 2 era encontrar raíces. Y y también el concepto a lo que iba era la confianza. O sea, a pesar de que físicamente ya no estoy igual que cuando empecé a manejar a los 20, pues tengo la confianza de que me sé de memoria los caminos. Tengo la confianza de que a veces ya no necesito el Google Maps, ya nada más. Con que me saque de la ciudad, con eso ya solito me sé muchas cosas. Entonces, la confianza es súper importante en un ingeniero, en cualquier profesionista. El que tengas la confianza de que un método te puede funcionar es súper bien, ¿no? Y tenemos la gran ventaja, a diferencia de nuestros contrapartes en ciencias sociales, de que las matemáticas nos dan resultados absolutos, o sea, está bien o está mal, es correcto o incorrecto, sabemos que hay un error o no hay un error. En las ciencias sociales es más inexacto todo, es como la enseñanza. Nosotros como docentes es una ciencia social. Entonces igual puede ser que uno de ustedes sí me entienda y puede ser que el otro no. Entonces es un problema pues mucho más fuerte, ¿no? La ingeniería y las ciencias exactas no. O sea, es como una computadora, da los resultados o no los da. O sea, es más exacto. En la tercera unidad, que es lo que vamos a continuar y lo que vamos a empezar, este, vamos a ver, trata sobre sistemas de ecuaciones lineales algebraicas, que no es otra cosa lo que la teoría que vieron en álgebra lineal. Sí. Este, Aquí básicamente va a ser sobre sistemas de ecuaciones. Eh, la descripción le dice, aplica los diferentes tipos, los métodos numéricos para la búsqueda de solución de sistemas de ecuaciones en la resolución de problemas de ingeniería mecánica, electrónica o de sistemas. Hay una palabra interesante aquí, aplica, lo cual implica que ya sabe, ¿no? O sea, cuando te dicen aplica lo que ya sabes y hazlo y sea, es como cuando llegas a trabajar la primera vez y dice, pues tú ya eres ingeniero en sistemas, así que hazme tal programa o necesitamos que tal programa siga funcionando o modifícame el programa para que haga esto, ¿no? Igual con los ingenieros mecatrónicos, ¿no? Pues ya eres ingeniero mecatrónico, así que entra a la celda de manufactura y verifica que esté funcionando o ya se trabó en esta parte, con los técnicos trata de solucionarlo y así, o sea, de alguna manera, lo importante es ya dice, ya aplica, ya no, aquí no se trata de que aprendas, se trata de que apliques, ¿sí? Obviamente los principios básicos ya los vieron, ya. Te dice que aquí se supone que ya entienden todo lo que son sistemas de ecuaciones, lo que es las famosas representaciones matriciales, renglones, columnas, eh, aquí se supone que vamos a revisar el método de Gauss, Gauss-Jordan, estrategias de pivoteo, método de descomposición LU, que eso es, supongo que no lo vieron, métodos de Gauss-Seidel, métodos de Krylov, obtención de eigenvalores y eigenvectores. Lo último no, lo último realmente no se ve aquí, sino se ve hasta la unidad número 5. Entonces, que quién sabe por qué pusieron así el programa, ¿no? Aclarando que yo no lo defino. Pero bueno, aquí la parte interesante de todo este tipo
Hay una cosa que también, que venía en los programas anteriores y que yo creo que es valioso que también lo sepan. Hay otro tipo de métodos que venían en el programa anterior, que eran programas, o sea, estamos acostumbrados a los programas lineales, a las ecuaciones lineales, ¿no? En donde todos los coeficientes tienen exponente 1. O sea, tenemos x1 elevado a la 1, x2 elevado a la 1, x3 elevado a la 1 y así, multiplicadas por algún coeficiente. Y todo eso se define como una matriz. Pero ¿qué pasa cuando no tenemos exponentes, o sea, a la 1, sino tenemos cuadrados, tenemos logaritmos, tenemos cosenos? Entonces dices, bueno, ¿y eso cómo lo soluciona? Pues prácticamente una de las únicas formas es sistemas de métodos numéricos, no hay otra. Entonces, si vamos a ver las hojas, no va a venir ya en las prácticas, porque no viene en el programa, pero yo creo que es interesante que por lo menos tengan la información y que si algún día lo llegan a necesitar, digan, pues regresemos a los apuntes del doctor Zárate y a ver, veamos de qué se trataba ese tema, esa historia, ¿no? Y bueno, aquí tenemos, le digo que ver los métodos de Gauss, Gauss-Seidel, muchas cosas de Gauss. Yo creo que la parte más importante en esto es de que comience de aplicar, pero yo creo que la parte más importante, de nuevo, muchas veces, y no es por crítica, básicamente es por complementar. Eh, yo de la formación que he tenido, o sea, mucho de la gente que me ha dado clase son ingenieros mecánicos, ingenieros electrónicos, físicos, algunos en prepa, e incluso matemáticos, ¿no? Entonces, ya cuando ves tu panorama como dicen en inteligencia artificial, hay que ver el bosque, no hay que ver el arbolito, ¿no? De que me tocó con el ingeniero no sé qué y el cuate nunca entendió que para los de sistemas o para los de mecatrónica era así. Pues sí, es obvio, no, digo, no somos todólogos. Pero bueno, aquí lo importante es de que veamos que esa parte que les insisto en los programas y todo ese tipo de cosas, desde mi perfil, es mi aportación que tengo hacia su capacitación para que sean un buen ingeniero. Entonces aprovechenlo, ¿sí? Alguien me diga, ay, pues me ha gustado mejor que me la diga un electrónico o pues sí, posiblemente. Pero pero veamos también, pues hay que ver lo que te aportamos cada quien y tratar de, ¿cómo se llama? Aprovecharlo. Yo creo que lo que les decía ayer de cuando venía manejando la experiencia, ¿no? Porque son cosas que no tienen nada que ver con mi carrera, ¿no? El manejar. Pero algunas cosas que aprendí en la carrera me siguen usando. Les digo, yo la carrera no nada más la uso para ser un ingeniero de sistemas. Yo la carrera la uso para ser Antonio Zárate. O sea, eso tiene que transformarte completamente a ti. O sea, cada uno de ustedes, después de terminar la carrera o la maestría o el doctorado, tienen que ser alguien mejor, una nueva iteración con cambios, ¿no? Entonces, bueno, aquí, como les comentaba, de lo que se trata la unidad es sobre los sistemas lineales y pueden ser los no lineales también. Y bueno, la forma de evaluar va a ser como la unidad 2 prácticamente ya de aquí en adelante, de la unidad 3 de la 2 todo el concepto es lo mismo. Las prácticas del manual y un proyecto. En el proyecto es sobre todo que ustedes puedan hacer la aplicación, o sea, que digan realmente esto cómo se aplica en la ingeniería. ¿Sí? Y vamos, yo creo que en el caso de los cursos ahorita que son de sistemas y son de mecatrónica, pues son casos donde no necesariamente hay una sola área, ¿no? O sea, se pueden aplicar en mecánica, en electrónica, en se pueden, se necesita obviamente usar este tecnología, y tecnología no me refiero nada más a computadoras, o sea, la tecnología se puede entender de muchas maneras, pero
Pero yo creo que tenemos mucho, pero mucho que aprovechar y bueno, lo más tonto que podemos hacer es no hacerlo. Entonces, bueno, este, mucho de esto me lo llevo rápido porque asumo ya llevaron un curso completo de álgebra lineal. Entonces ya, aunque realmente los conceptos que uso son muy básicos, realmente con que sepas lo más esencial, ¿no? Que es una matriz, qué representa, cosas por el estilo, ¿no? Pero realmente no vamos a ver cosas muy elaboradas. Entonces, eh, hay un detalle también ahorita que veía el programa, bueno, esta presentación, este, no viene incluido en el programa, como vieron en la unidad, el tema de determinantes, por ejemplo, resoluciones por medio de inversas de la matriz y algunas cosas por el estilo. Este, en el material propiamente, creo que no viene. Déjenme checarlo. Pero para un curso que di de matemáticas para administración, desarrollé algunas aplicaciones en Excel para poder obtener, por ejemplo, sumas de matrices, multiplicaciones de matrices, inversa de una matriz, resolución por determinantes. Entonces, pues si les interesa, lo voy a tratar de subirlo. Digo, no se los voy a explicar porque obviamente se supone que ya lo vieron y no forma parte del curso, pero igual a alguno de ustedes les puede servir esperemos que les pueda servir realmente para sus materias. Hace muchos años me tocó ver un muchacho, uno de los muchachos inteligentes, bueno, no inteligentes, perdón, sino más, muy callado, de esos chavos callados, pero muy dedicado. Y lo que se me hacía horroroso es que estaba con la libreta así, haciendo un sistema de ecuaciones de 4x4. Digo, ¿por qué lo estás haciendo a mano si ya llevaste la materia? Dice, lo que pasa es que el profesor lo quiere a mano. Bueno, ¿y qué ganas con hacerlo a mano? Pero bueno. Digo, bueno, ¿y por qué no mejor lo corres en la computadora y ya no me lo copias? Y Alma se quedó viendo, ¿no? Y me quedé pensando, digo, bueno, por lo menos para verificar que no se equivocara. La idea de que usen computadora es que en la práctica, o sea, si algún día necesitan usar este tipo de métodos, lo van a hacer en la computadora, o sea, nadie lo hace a mano, o sea, hacer la mano es para que lo entiendas y que para que desarrolles tu mente, eso es válido y eso sí es, pero realmente en la práctica, pues todo es por computadora, digo, todos ya estamos en el siglo XXI, ¿no? Entonces, ok. Recordemos, ¿qué es un sistema de ecuaciones? ¿Qué es el concepto de matriz? Vamos antes de empezar con este cuento, este, voy a platicarles mi forma o cómo entiendo yo esto y espero que también les sirva a ustedes. ¿Qué es el concepto de restricción? Ok. El concepto de restricción es que cuando tú tienes un problema, normalmente ese problema hay variables que tienen que ver con él. Por ejemplo, viajas. El viajar, ¿qué variables interfieren? Pues interfiere el que tengas tiempo. O sea, pues, un viaje implica horas. Segundo, que tengas transporte. Tercero, que tengas dinero, obviamente, porque no nada más es, ya tengo transporte, ya tengo tiempo, sí, pero pues tienes que pagar casetas, gasolina, reparaciones del carro en caso de que no esté bien, o boletos de autobús, de avión, etcétera. Es dinero. Tienes que tener el clima, o sea, si está lluvioso, si no está lluvioso, nieve, digo, me ha tocado conducir con nieve, este, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, cada una de ellas podemos verlo como una variable. Entonces, muchas veces puedes decir, tengo menos dinero, pero tengo más tiempo. Tengo más tiempo, pero tengo menos dinero, y etcétera. O sea, esas variables, como su nombre dice, cambian.
Entonces, cada una de ellas cumplen una cierta restricción, ¿sí? Y esas restricciones, que es una constante, de alguna manera el sistema, o sea, tú dices, a ver, dependiendo del valor de las variables, pues es lo que tú vas a hacer y lo que tú tienes que cumplir, ¿sí? O sea, por ejemplo, dices, a ver, otro tipo de restricciones, el trabajo, ¿no? Pues cada vez te piden, no, pues que sepas, por ejemplo, en sistemas, que es donde tengo más experiencia, que sepas tanto tipo de lenguajes, que sepas manejo de tales sistemas operativos, que sepas de redes o que sepas de ciertos manejadores de base de datos, que sepas de, etcétera, o sea, y cada una de esas restricciones, pero no nada más a veces eso. Por ejemplo, en la zona industrial, antes, no sé ahora, pero antes, incluso había restricciones hasta de que si eras hombre o eras mujer, ¿no? Porque decían, no, pues es que el problema del trabajo es que a veces puedes salir a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, y pues para las mujeres es más complicado, ¿no? Pues se ponen más en riesgo. Entonces preferimos que sean hombres. O peor, ¿no? Antes me acuerdo que en los trabajos te ponían como restricción que fueras casado, ¿sí? Le dije, no, pues es que es un puesto importante y las personas casadas son más serias o tienen más necesidad, entonces es más difícil que renuncien, son más responsables, bla, bla, bla. Entonces, todo eso son restricciones, o sea, para cualquier cosa, incluso ahorita, ¿no? O sea, ahorita, tenemos las restricciones de que, pues, tengo que tener la computadora, tengo que tener el internet, tengo que tener esto, tengo que tener lo otro. Entonces, todo ese conjunto de restricciones definen un contexto y un problema. Entonces, podemos ver como que cada renglón es un escenario y tienes en un momento que ver que se cumplan todos los escenarios, o sea, o sí, que al final de cuentas digas, es que quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto, y tienes que lograrlo. ¿Sí? Entonces, porque dices, ok, tengo un buen, por ejemplo, ayer estábamos también viendo eso, ¿no? Alguien se quiere ir a vivir a Ciudad de México y le ofrecen un buen empleo, pero vives en Polanco, una zona rica. Entonces dices, pues me quiero vivir ahí, sí, pero las rentas son altísimas. Y entonces empiezas a ver las variables, ¿no? Vivo un poco lejos, pero pago menos de renta, pero tengo que recorrer más distancia. Y pago más renta, pero vivo a 2 cuadras del trabajo y así. Entonces, mucho de eso, precisamente es lo interesante que digas, a ver, cambio esto, pero al momento de cambiar esto, pues cambia lo otro, ¿no? Y es como, muchas veces incluso podemos ver un sistema de ecuaciones como tu propia vida, ¿no? Tengo exalumnos que no se casaron, pero que tienen un muy buen trabajo y que tienen una muy buena vida. O sea, yo así que ya nada más los veo que publicaron que subieron a Iztaccíhuatl o que andan en las playas de no sé dónde o en el Cañón del Cobre, allá en las Barrancas del Cobre en Chihuahua. O sea, y esa es una vida. Igual tengo otros exalumnos que suben fotos de su familia, tienen 2 hijos, eh, trabajan en no sé dónde y tienen una vida familiar. Entonces, como que cada uno son un conjunto de restricciones diferentes, ¿sí? Y están bien, y eso me da mucho gusto, pero también me da a entender de que cada uno tiene restricciones diferentes. Y nosotros podemos ver esto como, para eso podemos ver el sistema, ¿no? Donde tenemos una serie de incógnitas. Por ejemplo, yo cuando viajo digo, a ver, si viajo con mis hijos, pues son una serie de incógnitas. ¿Por qué? Porque pues depende de que estén bien de salud, que necesiten, y no nada más ellos, yo también. Entonces, cada uno representamos diferentes valores que tenemos que cumplir. Ese es el concepto de restricción. Restricción es una condición que tienes que cumplir. Entonces nosotros podemos ver cada ecuación como restricciones que se tienen que cumplir. Todas se tienen que cumplir. O sea, si tú quieres, por ejemplo, les digo, nosotros el viernes salimos muy tarde porque uno de mis hijos salía muy tarde. Entonces esa es una restricción. O sea, aunque todos los demás cumplíamos, él no. Entonces,
un sistema de ecuaciones lo pueden ver así. Puedes decir, para que una celda de manufactura esté funcionando, pues tiene que estar bien la banda, tiene que estar bien los taladros, tiene que estar bien las fresadoras, tiene que estar bien la ensambladora, o sea, no se trata de que, pues ya el taladro está perfectamente funcionando, échenle, no, pues no. Es de nuevo, ahorita, por ejemplo, otro caso donde pueden ver el uso o el concepto de restricciones es el funcionamiento social, por ejemplo, el regreso a clases. El regreso a clases es un sistema de ecuaciones. ¿Por qué razón? Porque no se trata de que algunos de ustedes digan, no, pues es que yo ya voy a fiestas, digo, qué padre, incluso pues voy al baile, no sé qué, no, lo cual es, obviamente tampoco está bien. Pero realmente tienes que decir, ok, no se trata nada más de que vas, limpias toda la escuela y estuvo, no, o sea, en cómo se van a transportar. Eso implicaría que los camiones volvieran a estar llenos. Dos, ¿cómo le harías, por ejemplo, con la cafetería? E incluso no nada más con lo que es la escuela, sino incluso hasta los bares, ¿no? O sea, volverían a permitir que los bares se abrieran o las tienditas, la papelería, o sea, el lugar de contactos es mucho. Entonces la pregunta es de que cómo harías una forma integral de que realmente se pudiera tener una actividad disminuyendo el contacto. ¿Qué es lo que están haciendo algunas escuelas? ¿Qué ideas tienen? Pues muy fácil. Solamente aquellas materias que implican tener que ir, o sea, imaginemos que tienen una sesión de electrónica donde tienes que ir ahí a los protoboard y todo eso, al equipo de la escuela, pues sí tienes que ir, ¿no? Pero fuera de eso no vas. O al revés, imaginemos que era una idea que me quedaba a mí. Imaginemos que cientos docentes, su servidor, por ejemplo, dijéramos, oigan, ¿saben qué? Pues yo mis clases las puedo dar así, o sea, las puedo dar como seguimos, todo en virtual. Tengo las grabaciones, puedo crear una aula invertida, bla, bla, bla. Entonces todo puede ser virtual. Entonces el estudiante podría llevar bloques de materias que fueran virtuales y bloques de materias presenciales. Que dijeran, hay ciertas materias que sí tienes que estar ahí. Entonces la idea es que disminuirías muchísimo tu espacio y de alguna manera, pero la parte más importante, que tendríamos que quitar la restricción. Por ejemplo, ahorita las restricciones es que tenemos que tener una clase síncrona, es decir, tenemos la clase de las 8, tenemos la clase de las 9 y tenemos que estar a las 9. Algo interesante en el modelo que se me ocurre a mí es que sea un modelo mixto, pero que una parte sea síncrona, o sea, la parte que tienes que ir con el docente, y la parte que no tienes que ir con el docente es a la hora que tú quieras, o sea, precisamente para que haya más flexibilidad, o sea, te digan, pues es que lo puedes tomar a tal hora, a tal hora, a tal hora, punto. Entonces, se vuelve más, flexible, ¿sí? Entonces, por ejemplo, estas clases que son virtuales, pues no tendrías que tomarla a la hora que te corresponde, podrías tomarla a la hora que sea, no está grabada de todas formas. O sea, si la quieres tomar a las 7 de la noche o las quieres tomar a las 7 de la mañana, pues es tu problema, es a la hora que tú puedas. Y eso te permitiría también que de alguna manera, por ejemplo, los autobuses no estuvieran tan llenos, porque no todo el mundo tendría clases a las 7 o, no, o podrías repartir más las materias. O sea, habría un grupo de materias a cierta hora y eso sí, sería una materia presencial y como se hacía antes. Y tendrías otro grupo de materias que serían, como seguimos aquí, virtual, pero sería completamente asíncrono. O sea, yo quiero tomar métodos, pues ¿a qué hora? Pues a la hora que quieras. O sea, lo tomas cuando tú gustes y si te quieres aventar el sábado un maratón de 4 horas de métodos numéricos, pues tómatelo el sábado. Eso sí, tendrías que entregar tus tareas, tus proyectos en las mismas fechas, eso es lo mismo. Pero lo interesante, y bueno, a mí me ocurrió cuando tomé la primera vez que tomé un curso virtual, que fue en el 91, 92, imagínense, en el 92 ya había cursos virtuales. Este, el profesor, el mejor que he tenido,
nos daba por televisión, o sea, era pero claro, obviamente también había presentaciones y todo eso, videos. Y entonces yo vivía en Cuernavaca y quería visitar aquí a mi familia en San Luis. Me venía el fin de semana, viajaba toda la noche, llegaba aquí y me iba aquí al campus a ver la clase. O si estaba en Puebla, pues lo veía en Puebla, ¿sí? Entonces, incluso aquí en San Luis lo que hacían eran, había caseteras de las antiguitas, de las VHS, o sea, muy antiguas, que muchos no las vieron. Grababan la clase porque era sábado en la mañana, a las 8 de la mañana. Entonces se levantaban, ponían el video a grabar la clase y se iban a dormir. Entonces igual ni siquiera la tomaban a las 8, la tomaban a las 12 o a la hora que quisieran, ¿no? Entonces, de nuevo, es lo que tenemos que entender en este concepto de problemas. Son restricciones. Entonces tienes que ver, el regreso a clases implica muchas restricciones. Alguien dice, es que estábamos súper bien. Realmente también hay que pensarlo, que realmente estábamos súper bien, porque también el hecho de que tuvieras que correrle al camión, de que muchas cosas tampoco era súper bien. Claro, obviamente, el hecho de que tuvieras, por ejemplo, muchos de ustedes tienen restricciones de internet en sus casas, pues también es un problema, ¿no? Eso sí, nadie lo niega. Entonces, bueno, recordemos. Un sistema de ecuaciones es una serie de restricciones, donde tienes una serie de incógnitas, ¿sí? Y normalmente tienes también el mismo número de ecuaciones. En la notación matricial, nosotros sabemos que X es un vector de una serie de incógnitas, A son todos los coeficientes y B es otro vector donde tienes el vector solución, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que tenemos tres tipos de sistemas homogéneos y no homogéneos. No homogéneos donde el vector de I no necesariamente se puede igualar a cero, y donde el vector de I se puede igualar a cero, y donde tenemos una solución que es única, ¿sí? Entonces, bueno, también igual de sus clases de álgebra lineal, lo pueden comprobar si las filas de A son linealmente independientes, si existe una matriz inversa de A, y si el determinante de A es diferente de cero, ¿no? Bueno, eso ya no se los voy a explicar porque en teoría, se supone que lo vieron en álgebra lineal, ¿no? También de álgebra lineal, este, recordemos que vieron dos, voy a ampliar esto, ok, aquí no se ve muy bien. Vieron dos casos, primero, el caso bonito. El caso bonito es que tienes una solución única. O sea, existe un caso en donde el valor de las variables cumplen con todas las restricciones, ¿sí? ¿Qué significa? Pues significa que encontraste tu trabajo ideal. Tu trabajo ideal es aquel que te permita tener un trabajo agradable y una vida personal agradable, ¿sí? Un trabajo ideal no es el que trabajas un montón y ganas 50,000 pesos al mes, no. ¿Por qué? Porque igual ganas esa cantidad, pero te gastas 20,000 pesos en la renta y te gastas 5,000 pesos en la gasolina y en no sé qué, y así, o sea, eso no es un trabajo ideal. Un trabajo ideal es aquel donde haces lo que te gusta, donde ganas bien y donde tienes una vida pues agradable, o sea, agradable según cada quien, ¿sí? O sea, como les digo, agradable para uno es estar en la playa con sus hijos y con tu esposa y así, todo muy familiar. Y agradable también para otros es mostrarle que están en las cascadas de no sé qué con su perrito y su bicicleta, ¿no? O sea, los dos, según de mi punto de vista, son agradables y son deseables, ¿no? Entonces, cumplen las restricciones, o sea, existe este punto idealizado, ¿no? Donde balanceas una cosa con otra. Esta situación, no hay soluciones, ¿sí? Y ocurre, ¿no? O sea, hay trabajos y los van a tener, ¿no? Donde de plano entras a las 8 de la noche y a las 8 de la mañana y no sabes a qué horas vas a salir, ¿no? O sea, donde es muy demandante, donde realmente tienes que estar todo el día en eso. ¿Qué es lo que pasa? Pues
normalmente lo que pasa, estamos hablando de sistemas que son imposibles, ¿sí? Y depende cada quien, ¿eh? O sea, muchos me acuerdo una vez, yo oí en una plática, decían, es que no estudies medicina porque no vas a tener vida social, ¿no? Porque vas a estar trabajando todo el día y todo eso. No es cierto, digo, mi cuñado es médico y tengo primos que son médicos. Y obvio, su tiempo es muy reducido, o sea, trabajan muchísimo, pero también se divierten, también viajan, tienen una buena casa. Claro, no es nuestro concepto de que, ay, pues se la pasan en fiestas, pues no. Entonces, obviamente, son restricciones que no pueden ser, ¿vamos? O sea, este, o por ejemplo dices, ay, que tengo mucho tiempo libre, sí, pero no tengo dinero. Entonces, al final de cuentas, pues no puedes hacer muchas cosas. Entonces, son casos donde es esto, o sea, quieres una cosa de arriba y lo que se puede es otra cosa de abajo, entonces nunca hay una solución idealizada, ¿no? O al revés, bueno, este último caso, donde realmente, por ejemplo, acá en el de arriba es que no tienes una solución, tienes múltiples soluciones, ¿sí? En donde normalmente, si se fijan en ese caso, la ecuación de arriba es la misma ecuación que la de abajo, son iguales, nada más con diferentes coeficientes, pero uno es múltiplo del otro, no son linealmente independientes. Por lo tanto, tienes una recta que tiene n soluciones. Entonces dices, pues cualquiera de esas, ¿no? O sea, y pasa, ¿no? O sea, pasa de que este, nosotros lo podemos ver, digo, yo conozco gente que que por ejemplo, por lo mismo trabaja de lavando carros y luego trabajan de cargadores y luego trabajan de ayudantes de algo, o sea, su esquema y su vida pues es así, o sea, no tienen una solución única, tienen que trabajar de lo que sea. Y a veces pues, también es la aventura, ¿no? Tengo un amigo que así es biker, no, chopper se le llaman, de motocicleta y todo, y así, o sea, no estudió nada, trabaja en una cosa y luego trabaja en otra, y por lo que me ha contado también es interesante, ¿no? O sea, no hubo una solución, hubo varias soluciones, entonces, eso también es otra situación, ¿no? En el caso mío, pues es más en el caso personal, pues es más una solución única, ¿no? O sea, mi caso es más este, el típico, tengo un trabajo estable, una familia estable, o sea, es más tradicionalista, sí, pero hay muchas formas. Entonces, nosotros en los sistemas, una manera pues es calcular las inversas y calcular si son linealmente independientes y todo eso, pero bueno, como les dije, esto no está contemplado en el curso. Se supone que toda la teoría, todo lo que vieron sobre, incluso sobre pivoteos y demás, pues ya lo vieron en álgebra lineal, no se trata aquí. Más que todo esto es un recordatorio y ya para pasar a aplicar los métodos y ver cómo funcionan a ya como hechos, ¿no? Entonces pasamos al concepto básico de eliminación gaussiana. Es muy interesante porque cuando, muchas veces la eliminación gaussiana, el hecho de que genere una matriz triangular que puede ser superior o inferior, no importa. Eh, Muchas veces no lo vemos, digo, a mí no me lo enseñaron así. No lo vemos como como lo que es tienes muchos problemas, por ejemplo, le digo, yo tengo problemas, pues, problemas de dinero, problemas de tiempo, problemas familiares, con mis hijos, con mis hermanos, etcétera, con mi mamá, que afortunadamente todavía vive. Entonces, de repente dices, ay, son muchos los problemas. Entonces, siempre, lo lógico o la mejor estrategia que puedes seguir es la de divide y vencerás. Y una matriz triangular superior es eso. Una matriz triangular superior es la parte más baja, es decir, donde tienes una sola variable, esa es la que resuelves.
Entonces, en lugar de enfocarte a resolver 20,000 problemas, lo que dices es, primero resuelvo uno. Ya que resuelvo eso, empiezo con el segundo. Y luego con ese empiezo con el tercero y así me voy. Entonces, yo lo veo así como el método de eliminación no es otra cosa más que divide y vencerás. En lugar de tener 20 problemas, nada más enfócate a uno. Quizás el más importante, no sé, dinero, tiempo, salud. Enfócate a ese. Y ya que tienes ese, entonces ya te empiezas a resolver los demás. Entonces la eliminación lo que hace es que en lugar de que tengas una ecuación con muchas incógnitas, tratas de tener una sola incógnita. Y eso es fácil de resolver, un simple despeje. ¿Cómo logras eso? Pues hay muchas formas, desde la eliminación gaussiana, te multiplicas un elemento por otro de tal manera que los factores tienden a eliminarse, de tal forma que al final solamente te queda uno. No significa que quitas todos los demás problemas, eso sería tonto. Lo único que significa es de que en lugar de resolverlos al mismo tiempo todos, pues lo que intentas es resolver uno y luego lo otro y así, o sea, y yo creo que es una estrategia bastante real. O sea, a mí me pasa mucho que tengo muchos problemas y digo, a ver, ¿cuál te vas primero? No, pues sobre este. Ah, pues qué padre. Ya resuelves este, ok, ¿cuál sigue? No, pues ahora este otro y así. Entonces, ¿qué formas se pueden hacer? Una, cambiar el orden de los renglones. Recordemos que si tenemos un sistema escaso, es decir, donde hay varios ceros en algún momento, cambiar el orden, puede ser que queden ceros en la parte de la matriz donde te interesa. Entonces, de alguna manera, ese cambio de renglones y columnas, pues te puede favorecer para hacer eso. Multiplicar un renglón por una constante. Nosotros sabemos que una ecuación lineal, al final de cuentas, sigue conservando. Recordemos que ecuación viene de igual, de algo que es igual. Entonces, eso significa que como es una balanza, porque una igualdad es una balanza, si yo le hago algo a un lado, le hago lo mismo al otro, se conserva la igualdad, es lo mismo. Entonces, eso me permite hacer sumas, multiplicaciones con otros elementos que me van a conservar las igualdades y que de alguna forma me van a permitir eliminar ciertas restricciones, ¿sí? O sea, y eso es importante porque de alguna manera eliminar restricciones me permite enfocarme nada más en ciertas incógnitas y al tener nada más que solucionar una sola incógnita, pues ya al final dices, soluciono la última incógnita, que es esto, el famoso despejar, y luego ya que despejas una, pues ya todas las demás es simplemente lo que se llama proceso de sustitución hacia atrás, que obviamente ya vieron. Sí, obviamente. Sí les pido muchísimo, 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 por favor, que revisen sus apuntes de álgebra lineal. No les voy a dar la teoría ni les voy a explicar, oigan, es que esto se hacía así, ese. No, eso ya asumo que, o sea, es un problema que yo soluciono de esa forma. O sea, digo, a ver, porque él tendría que repetir la teoría, porque al final de cuentas es la teoría lo que no les voy a repetir. Porque les voy a repetir la teoría de lo que vieron en álgebra lineal, no tiene caso. O sea, es como que les hubiera tenido que enseñar en la segunda unidad qué es una raíz y características de la raíz, cosas por el estilo, pues obviamente que no. O sea, es algo que es importante que ustedes entiendan. Una vez cuando platicaba con mi asesor de tesis, mi coasesor, un ruso, el doctor Alexander Gebuch, él me decía, lo que pasa es que lo que tienes que entender muy bien es que si quieres ser licenciado, o sea, el nivel en el que están ustedes, o sea, todos los licenciados, ingenieros, abogados, médicos, todos son en nivel licenciatura. Es el nivel. De lo que tienen nivel licenciatura, los que tienen nivel especialización, maestría y doctorado, cada uno tiene un concepto diferente, o sea, cada uno debe de saber qué es lo diferencia del otro. Por ejemplo, un técnico o a nivel bachillerato
y lo único que hace es seguir los procedimientos que alguien le marcó. O sea, un ingeniero le dijo cómo hacer las cosas. ¿Qué es lo que hace un nivel licenciatura? El nivel de licenciatura define ciertos procedimientos, ciertas soluciones, que igual aprendió o igual él puede innovar. ¿Qué hace un maestro? Es alguien que se especializa en ciertas cosas y que tiene mayor habilidades, en particular con respecto al que de nivel de licenciatura. Y el doctor lo que hace es proponer cosas nuevas. O lo que tiene que hacer es mucho más especializado que el maestro. Entonces, de alguna manera, esa es la forma en la que de alguna forma, espérenme tantito porque me habla mi jefe. Uy, uy, sí, perdón. Uy, sí. Pero bueno, ya que estamos con eso, pues ya es la hora. Para aceptar un adelanta saldo de 10 pesos. Espérenme tantito. Bueno, de todas maneras, la clase ya acabó. ¿Alguna duda, compañeros? Yo, profe. Sí. Profe,